El número de solicitantes de asilo que llegan a Europa se ha disparado. Más de 40.000 indocumentados han cruzado el Mediterráneo en lo que va de año, una de las tasas más altas desde la crisis migratoria de 2015. Unas 700 han muerto o desaparecido en los primeros 3 meses del año durante su travesía. Y para hablar de esta nueva crisis inminente, me acompaña ahora Antonio Vitorino, director general de la Organización Internacional para las Migraciones. En realidad no se trata de una crisis nueva e inminente, sino de un capítulo más de lo que llevamos viendo en Europa desde hace más de 8 años. ¿Qué está observando su organización concretamente en el Mediterráneo central? El Mediterráneo central ha sido una ruta creciente hacia Europa constantemente. Incluso durante la pandemia las cifras siguieron aumentando. Y como ha dicho, las cifras de los 3 primeros meses de este año son 4 veces superiores a las del año pasado en el mismo periodo. Así que está bastante claro que hay una serie de rutas de viaje hacia Europa que están llegando ahora a Italia principalmente. E Italia está sobrecargada con esta presión. Quiero leer algo que publicó la OIM. Los retrasos en los rescates dirigidos por el Estado en la ruta del Mediterráneo central fueron un factor en al menos 6 incidentes este año que causaron la muerte de al menos 127 personas. La total ausencia de respuesta a un 7º caso se cobró la vida de al menos 73 personas. ¿Diría usted que los gobiernos europeos tienen las manos manchadas de sangre? Creo que es urgente que los Estados miembros europeos se tomen en serio una propuesta que la propia Comisión presentó para abordar las 3 cuestiones clave que están en juego. En primer lugar, hay que evitar que las personas se embarquen en viajes peligrosos. Y eso depende de la cooperación con los países de salida. En segundo lugar, es necesaria una iniciativa estatal en materia de búsqueda y salvamento. No podemos dejarla solo en manos de las ONG. Y, por supuesto, hay que evitar que la gente muera en el Mediterráneo. Y, en tercer lugar, y esto es muy importante, es necesario que haya previsibilidad en los puntos de desembarco porque no pueden ir simplemente al puerto más cercano. Y es necesario establecer un proceso de reubicación rápido para no sobrecargar a los países que están geográficamente expuestos. Es interesante lo que dice sobre la coordinación a la hora de recibir a estas personas, los puertos de desembarco. No he trabajado en este tema tanto tiempo como usted, pero me siento bastante descorazonada al ver que nada parece cambiar año tras año. Es casi como si pudiera utilizar las mismas palabras, las mismas imágenes para describir la situación año tras año. Usted entiende a la Unión Europea. Ha sido comisario de la UE. ¿Por qué cree que es así? ¿Por qué los gobiernos europeos no pueden unirse para abordar este problema? Efectivamente, tiene razón. La Comisión Europea ha presentado la propuesta de un pacto sobre asilo y migración para tener un enfoque común y normas comunes entre todos los Estados miembros de la UE. Está bastante claro que el progreso en la adopción de los instrumentos legales del pacto no ha avanzado tanto. Eso demuestra que sigue habiendo diferencias en la perspectiva con la que distintos Estados miembros ven la migración. Pero lo más importante es que ningún país puede afrontar un reto por sí solo. Solo trabajando juntos podremos tener éxito. Y para ello, creo que es absolutamente necesario ejercer una fuerte presión sobre las instituciones europeas y los Estados miembros para que adopten un enfoque conjunto. En cuanto a los datos que recopilan y las zonas que vigilan específicamente en Europa, ¿hay lugares que les preocupen en estos momentos? Hemos tenido una crisis muy grave en Bielorrusia, en la frontera con Polonia. Y he dejado muy claro que condenamos cualquier tipo de instrumentalización de migrantes y refugiados por parte de un Estado con fines políticos. Este tipo de situaciones no pueden repetirse. No podemos aceptar estas ilusiones creadas para personas desesperadas con la idea de vías de entrada sencillas y rápidas hacia otro país o hacia Europa. Es una violación del derecho internacional, una violación de los derechos fundamentales de los migrantes y refugiados. Y lo que ocurrió el año pasado no puede volver a repetirse.
En cuanto a una lección positiva que Europa haya mostrado al mundo al abordar las rutas migratorias y las opciones legales para que la gente se desplace, diría que la guerra de Ucrania ha servido como buen ejemplo de lo que se puede hacer cuando los países se unen y tratan de encontrar un plan cohesionado. Pero ha habido bastantes críticas al respecto, porque algunos, y cito a activistas y trabajadores humanitarios, decían que parecía que había un doble rasero. Cuando los refugiados se parecen a nosotros, cuando tienen la misma religión que nosotros, entonces son bienvenidos. ¿Qué opina al respecto? Creo que el uso de la Directiva de Protección Temporal que presenté cuando era comisario en 2020 y que entonces se aprobó, demostró ser un instrumento muy eficaz de solidaridad y de apoyo. Pero es una situación muy difícil porque se trata de personas traumatizadas por la guerra, vulnerables a los abusos, a la explotación, especialmente mujeres y niños. Y tienes que encontrar los recursos necesarios para apoyar una estancia prolongada en los países de acogida. Porque ahora ya ha pasado más de un año desde el comienzo de la invasión rusa y las perspectivas de volver a Ucrania no parecen estar a la vuelta de la esquina. Porque la gente solo puede volver cuando se den las condiciones de seguridad para reconstruir Ucrania, que va a ser muy necesario. En estos momentos se acumulan múltiples crisis, pero hay una que se cierne sobre todas las demás, el cambio climático. Llevamos tiempo hablando de que el clima podría ser la principal fuente de desplazamiento de personas en el futuro. Pero tenemos unos 20 millones de personas desplazadas por estos fenómenos cada año. ¿Cree que los gobiernos entienden el reto que tienen ante sí y toman medidas para tratar de idear un sistema, al menos, para acoger a estas personas desplazadas que huyen de sus hogares? Hay más personas desplazadas a causa del cambio climático que a causa de conflictos, a pesar de que en muchas zonas hay países vulnerables al clima con conflictos en su interior. Así que los dos elementos juegan juntos, interactúan y son desencadenantes de desplazamientos. Estas personas que se ven afectadas por el cambio climático, 20 millones al año, por ejemplo, en la última década, estas personas son por el momento principalmente desplazados internos, pero tarde o temprano cruzarán una frontera internacional y se convertirán, digamos, en migrantes climáticos. Por eso las conclusiones en Egipto fueron importantes, porque por primera vez en la COP27 se reconoció que el cambio climático ya está teniendo un impacto hoy en día, obligando a la gente a desplazarse. Y tenemos que proporcionarles asistencia vital y luego encontrar soluciones duraderas para el futuro. Pero ¿hasta qué punto estamos lejos de eso? Quiero decir, porque una cosa es reconocer, sí, efectivamente, que hay un problema, ¿no? Pero entonces, ¿cuánto falta para que eso se traduzca en acción? Y en su opinión, ¿tenemos ese tiempo? Necesitamos actuar urgentemente en términos globales sobre el cambio climático y en términos concretos en las regiones más vulnerables del mundo. Y por supuesto, para ello tenemos que apostar por la adaptación, la mitigación y el aumento de la resiliencia de las comunidades. Muchos países ya están tomando esas medidas, pero el esfuerzo que se requiere va más allá de su capacidad. Así que es necesaria una movilización de la comunidad internacional para apoyar a esos países. Antonio Vitorino, thank you very much for speaking to us here on Euronews.